¿qué le dirías a un deportista para trabajar en sus miedos? ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que justo llevamos los pensamientos al extremo. ¿Querer es poder? Y poder no es tan sencillo, ¿no? O sea, simplemente necesitas tener los objetivos claros. El que persevera alcanza. Perseverar te va a llevar a un camino de logro. Hola a todas y a todos, bienvenidos a este podcast Mente en Juego. Entrena tu mente, domina tu cuerpo. Me da mucho gusto saludarlos. El día de hoy nos acompaña la licenciada en Psicología, Adriana Aparicio. Vamos a estar platicando precisamente de qué papel juega la psicología en nuestra vida diaria y en el deporte. Es un gusto tenerte aquí con nosotros, Adriana. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muy contenta de estar aquí. Yo espero que esta plática sea bastante interesante, vamos a ver muchos temas y pues nada, muy feliz, muy contenta, muy emocionada de que estemos todos aquí y esperemos que todo fluya bastante bien. Perfecto, pues muchas gracias y arranquemos con nuestros temas. Primeramente me gustaría que nos platicaras qué es la psicología. La psicología, bueno, desde hace mucho tiempo siempre el ser humano ha estado intentando descubrir, ¿no? Descubrir por qué actúa de una forma, descubrir por qué vienen esos pensamientos, descubrir por qué soñó tal cosa o por qué las personas actúan como actúan, ¿no? Entonces, justo esto es lo que es la psicología. La ciencia que está estudiando el porqué de la conducta, el porqué de los pensamientos, por qué las personas actúan como lo hacen, ¿no? El estudio del alma, que es como hace mucho tiempo lo comenzaron a definir la psicología, y es precisamente eso, ¿no? Muchos hablan del alma, del espíritu, de el por qué los motiva a actuar de la forma en las que actúan, ¿no? Entonces, la psicología es una parte bastante interesante en donde puedes justo entender el por qué actúan de una forma en la escuela, en el deporte, en el arte, cuáles fueron los pensamientos que surgieron. Y pues bueno, sabes, la magia de la psicología es que puedes encontrar una respuesta en ella para todos y cada uno de los ambientes. O sea, que nos estás diciendo que la psicología es parte del todo, o sea, es algo inherente al ser humano, este estudio. O sea, la psicología está en todos lados, ¿no? ¿Y por qué está en todos lados? Porque todos somos seres humanos, porque todos tenemos un pensamiento, una meta en específico, una forma de ser, ¿no? Un temperamento, una personalidad, y todas estas partes son las que estudia la psicología. Ok, perfecto. Pues entonces, eso me lleva a la parte de que, obviamente, pues cuando tú practicas algún deporte, el que sea, pues la mente juega un papel importante a la hora de desarrollarlo, de practicarlo, y de a lo mejor ya cuando estás en competencia, ¿cómo están ahí tus pensamientos? ¿Es cierto? ¿Juega ese papel o qué papel puede jugar la mente ya a la hora de estar en una competencia o en un entrenamiento? Bueno, sí, los pensamientos son muy importantes, ¿no? Muchas veces te limitan, te pueden motivar, ¿no? A alcanzar una meta. Si hablamos específicamente en el deporte, ¿no? ¿Cómo son los pensamientos y qué tanto te pueden motivar? Pues eso depende de cuáles son los pensamientos que estás teniendo, ¿no? Y esto va a depender todavía más atrás, ¿no? ¿Cómo te estás desarrollando? ¿En qué ambiente te estás desarrollando? ¿Quiénes son las personas o cuáles son los ambientes que están detrás de ti que están generando esos pensamientos? ¿Cómo ha sido tu forma de aprender y de desarrollarte a lo largo de la vida para tener los pensamientos que tienes en este momento? Entonces hay muchas personas que son, sabes, muy competitivas, que tienen ese anhelo, ¿no? De buscar más, de alcanzar más, que se buscan metas cada día. Y hay otras personas que a lo mejor dicen, no, yo no puedo eso, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces son personas que siempre han trabajado lo que han necesitado hasta ese momento y que así se van desempeñando. Entonces,
¿Cómo te van a motivar? ¿O qué tanto van a influir en tu desempeño en el deporte? Pues bueno, dependiendo de cómo hayas aprendido a pensar y cómo hayas aprendido a resolver esas situaciones. Ok, tocas un tema importante que es el de la motivación. Realmente, ¿qué motiva a una persona a realizar alguna actividad, la que sea? Bueno, para hablar de motivación, la motivación es un tema que siempre se ha estudiado, porque justo es como las personas ven, ¿no? Que se alcanza un objetivo. Pero la motivación es simplemente una idea interna de cada una de las personas o un factor externo, ¿no? O sea, la motivación es esa, esa idea, ese objetivo, esa energía interna o externa que te llevan a pensar en un objetivo y que te llevan a desear una meta, no alcanzar una meta. Yo puedo tener una motivación interna porque a lo mejor siempre he querido desempeñarme en el deporte, ¿no? Siempre he querido alcanzar, no sé, quiero lograr ser el campeón de cualquier cosa, o tal vez tengo una necesidad económica y entonces ahí ofrecen una beca y es como ese factor externo, ¿no? De alguna recompensa económica o algún otro reconocimiento social, ¿no? Que también las personas lo buscan, en donde vas a iniciar a motivarte, ¿no? O sea, ese es como el primer paso, ¿no? Estoy motivado porque quiero alcanzar esto, porque deseo esto, ¿no? Es como esa primera idea y justo es una de las ideas más fuertes, ¿no? Estás motivado. Dicen, sí, como a inicios de año, ¿no? Estoy motivado, voy a hacer ejercicio, voy a correr, voy a bajar tantos kilos para que me quede ese vestido. No, voy a aprender mucho, voy a leer mucho para terminar toda esta colección de libros que no he podido terminar. Ok. ¿En qué momento se pierde esa motivación? Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿nos motivan las mismas cosas a todos? No. ¿Y a todas? No, o sea, la motivación tiene un primer empuje, ¿no? Entonces va fortaleciendo el comportamiento, ¿no? Entonces es ese factor que tenemos todos los seres humanos en donde vamos iniciando una actividad, ¿no? Empezamos con esa fuerza y la vamos desarrollando. ¿Qué tanto vaya a durar esa motivación? Es como ahí todo un proceso, ¿no? Porque la motivación se termina en cierto momento, pero empiezan otras, como otros procesos, ¿no? Entonces, la motivación va a durar tanto como tu pensamiento de lucha, de esfuerzo, de interés dure. Va a durar tanto como tú lo practiques, ¿no? Porque de ahí vamos hacia otros temas, hacia la resistencia, la perseverancia, la disciplina, la obligación, ¿no? Entonces van siendo otros tipos de procesos que tú vas adquiriendo y que tú vas adoptando y con base en lo que tú vas actuando, ¿no? Ahora, ¿qué tanto dura? Pues eso depende, ¿no? ¿Qué pensamientos hay en cada persona? O qué nos motiva a cada una de las personas son completamente diferentes, ¿no? Y eso es porque todas las personas somos distintas y venimos de un ambiente que ha tenido carencias, que ha tenido bastantes beneficios, entonces ahí no podemos generalizar, ¿no? Sí, es un ambiente completamente amplio, es un panorama gigante y a lo mejor si lo enfocamos en el deporte, pues bueno, siempre podríamos ponerlo como desempeñarme lo mejor posible, ¿no? A lo mejor no ganar, pero sí hacerlo mejor. Ok, sin embargo, pues en esta parte deportiva, sobre todo ya cuando hay competencia, pues una motivación para el deportista precisamente puede ser el ganar, ¿no? Más allá que alguna otra cosa, o sea, para muchos es el ganar el juego. ¿Estás de acuerdo en esa Pero parte? ¿qué significa para ti ganar, no? No es nada más como la palabra ganar, sino ¿qué me va a traer que la gente vea que yo gané? Ese reconocimiento social, ese
esa admiración de las personas, ese cariño, esa integración a un grupo. O sea, es justo eso. Sí, las personas buscan ganar, pero ¿qué es lo que buscan ganar? Yo creo que sería la pregunta, ¿no? Todos quieren ganar en el deporte, pero ¿cuál es la motivación final que lo empuja hacia esa meta, hacia ese objetivo, ¿no? Esa es la parte en la que a lo mejor todos son diferentes, ¿no? Tiene diferentes motivaciones, ¿no? Y ahí me gustaría hacer una pausa en cuanto a lo que es la motivación y preguntarte qué es entonces la voluntad. Bueno, fíjate que hablando de motivación damos un pasito adelante, ¿no? La voluntad sí es más como esa característica del ser humano a decidir por un lado o decidir por otro camino, ¿no? Entonces, cuando hablamos de fuerza de voluntad, dices, tienes mucha fuerza de voluntad, ¿no? ¿Cómo lo haces? Pero es nada más como justo esa parte de decisión. O sea, no es como un poder, no es como algo sobrenatural, sino simplemente es cuando las personas logramos tomar una decisión. La persona que ha tomado todo el año dice, hoy voy a dejar de tomar, no voy a tomar durante un año, que es como algunas personas lo suelen hacer, ¿no? Entonces, es justo nada más tomar esa decisión. ¿Cómo voy a actuar? ¿Qué es lo que voy a dejar de hacer? ¿Y qué es lo que voy a empezar a hacer? Entonces, va mucho de la mano justo como con la motivación, ¿no? Es esta parte que decíamos, ok, estoy sumamente motivado, quiero algo, deseo algo. Y a partir de aquí decimos, ok, voy a decidir hacerlo. Quiero ser el mejor jugador de la escuela, quiero ser el número 1, entonces estoy decidiendo serlo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y ahí empezamos justo con esas acciones para alcanzar ese objetivo. Ok. Y entonces yo te preguntaría aquí por qué, ni siquiera tengo el porcentaje, ¿no? Pero ¿por qué hay un porcentaje mayor precisamente de estas personas que, digamos, que van avanzando en el objetivo y muy rápido desisten, ¿no? Como ya lo mencionabas, que puede ser desde los propósitos de Año Nuevo o en el tema deportivo, no sí que llegar a ser campeón, pero en algún punto pues se cae esa parte y se dejan de hacer las cosas que lo mueven o que lo motivan para llegar a esa meta, para llegar a ese objetivo. Ahora, mencionas que la voluntad es aquello que estamos dispuestos a hacer, ¿no? Nadie nos obliga a realizarlo, esa es nuestra decisión y creo que esa es pues la definición que tengo y tú me corregirás si estoy en otra cosa de pues precisamente hacerlo porque tú lo quieres hacer, la actividad que se llame, ¿no? Y en este caso el deporte, pues tú eliges ese deporte. Si te obligan, generalmente es cuando pues el deportista en algún momento pues ya no le gusta, ¿no? Porque ya se no va es a algo, cansar, exactamente, ¿no? lo va a dejar de hacer porque es algo que no está decidiendo él como persona, él o ella como persona, ¿no? Entonces, retomo la pregunta, ¿por qué la mayor parte o el mayor porcentaje desiste de esas metas si finalmente es su voluntad y es su motivación la que tengan llevarlas a cabo? ¿Por qué la mayoría desiste? Es interesante, ¿no? No podemos generalizar. Muchas veces las estrategias que tengo yo son diferentes a las que tienes tú, ¿no? Tú aprendiste de una forma a desempeñarte y alcanzar tus objetivos. Por ejemplo, o sea, tal cual el deporte, yo no tengo experiencia, a lo mejor tú llevas toda tu vida haciendo algo, ¿no? Ya sea correr, ya sea llevar clases, ya cualquier deporte que hayas hecho.
Y yo nunca he hecho nada, ¿no? He sido muy sedentaria, entonces quiero empezar. Quiero hacer algo. Y yo veo en la televisión que dicen, ay, sí, corre 1 hora, ¿no? Pues corro 1 hora y al día siguiente me duelen los pies y me torcí y me duele la rodilla y entonces ya no, ¿sabes? Recibo como un estímulo tan negativo que digo, ay, no, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? O estaba viendo el programa y entonces dijeron, hazte 20 sentadillas y yo las hice y entonces al día siguiente ya no me podía mover, ¿no? O sea, como todas esas cosas van a influir mucho en el por qué lo haces y por qué lo continúas haciendo, el por qué no, ¿no? Desde ahí vamos como en esta parte. ¿Qué aprendizaje he tenido para poder alcanzar una meta? Y tal vez yo sí tengo el conocimiento de que primero tengo que hacer un calentamiento, de que a lo mejor es mi primer día corriendo y no puedo correr durante 2 horas, ¿no? Que necesito un calzado de un tipo, que necesito ropa específica, que puedo correr en tal suelo, ¿no? Entonces, justo ahí dices, ok, ya cuento con una herramienta muy importante, que es el conocimiento, la experiencia. ¿Qué más necesito? Ahora vamos en qué ambiente lo vas a hacer. O sea, hay personas que viven al lado de los parques, ¿no? Que tienen a 5 minutos una avenida con ciclovía, o que tienen unas canchas, o que tienen como este tipo de entornos que es muy fácil hacerlo. Pero hay otras personas que viven al lado de una avenida muy grande que a lo mejor pueden correr en la banqueta o justo sobre la avenida y que pasan los autos y que no hay ciclovía y que se tienen que esforzar a lo mejor un poquito más, o a lo mejor no esforzar más, sino tener precaución sobre algunos otros estímulos que van a influir en lo que él va a hacer, ¿no? Entonces, ¿por qué esas personas desisten? Ok, hay que observar en qué ambiente lo está haciendo. Y otra parte, independientemente del aprendizaje o conocimiento que tengas del entorno, es también como esas personas que te rodean, ¿no? Ese entorno que te rodea. Ay, ¿vas a ir a correr? ¿Para qué? Vamos a ver una película, ¿no? O sí, las que te dicen, sí, vamos, y todos nos organizamos y salimos en bici, vamos a jugar un partido, ¿no? Entonces, esta parte es todavía, creo que más importante, ¿no? Porque influyen directamente en lo que tú quieres hacer. Pero aquí viene una parte que se llama convicción, ¿no? O sea, yo tengo la convicción de que quiero lograrlo, de que quiero hacer esto, cuál es el pensamiento, cuál es la idea que yo tengo y que quiero lograr. Entonces, a partir de ahí ya surgen como otros intereses. Yo estoy 100% segura de que quiero ser como mi jugador estrella y entonces voy a entrenar, voy a leer, voy a ver en qué escuela de deporte, si tengo un coach, quién me puede ayudar, ¿no? Entonces, aquí viene qué es lo que vamos a hacer paso a paso para lograrlo, ¿no? Ahí se quedan muchas personas, ¿no? A lo mejor necesitas una escuela, no tengo la parte económica, o me queda muy lejos. Entonces, vamos viendo cómo las personas y cómo pocos pueden lograr su objetivo. Pero estamos hablando de todo un mundo de una estructura, ¿no? Que tiene que exacto, haber, ¿no? O sea, sí, tienes que pasar diversas etapas, ¿no? O afrontar y lograr, pasar varios obstáculos para poder lograr lo que tú quieres. Ok, bueno, aquí rescatando esta parte de la plática, quiere decir entonces que pues tengo que buscar un mentor, ¿no? Un maestro, porque al final de cuentas, siempre que inicias en la práctica de lo que se llame, pues tienes que acercarte con alguien que ya lo hizo, ¿no? Que tiene conocimiento acerca del tema, precisamente para que sea tu guía en cómo vas a llevar a cabo eso. Otro punto que veo es, pues tiene que haber un plan, ¿no? De cómo vas a lograr ese objetivo, ¿no? O sea, cómo vas a llegar pues tiene que haber una planificación. Y en este sentido, pues también veo el siguiente punto. He leído por ahí que el ser humano
le gustan las tareas fáciles, estamos diseñados para hacer el mínimo esfuerzo. ¿Tendrá eso que ver con que la mayoría desista en algún punto, que ni siquiera la voluntad ni la motivación sean capaces de sostener esa actividad hasta llegar a la meta? ¿Es así? Acabas de tocar un punto muy importante, ¿no? Y justo en mis años de estudio teníamos esta parte de la administración y planeación. Y decía, pero eso qué tiene que ver con la psicología, ¿no? Pero si te das cuenta, justo es el camino que seguimos para cualquier actividad, para cualquier meta que queramos alcanzar. Entonces, dices, si hay planeación, ¿qué tan importante es? Y yo creo que de ahí vamos iniciando, ¿no? O sea, yo me voy a poner una meta y ¿qué voy a hacer para alcanzarla? Ahí ya empieza mi planeación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué herramientas tengo para lograrlo? Entonces, desde ahí estamos justo armando ese caminito para lograr nuestra meta. Así, los seres humanos somos como más prácticos, ¿no? Siempre hemos sido prácticos, también somos muy ingeniosos. Y es cierto, ahí también justo por esta parte de identidades, de comunidades que tienen ciertas formas de actuar que puedes darte cuenta, ¿no? Países sumamente estructurados y personas sumamente disciplinadas que tienen una forma de ser y que lo hacen y que recogen la basura y aquí la ley marca esto y la siguen tal cual. Esa es otra parte también importante, ¿no? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cómo has aprendido? ¿Y qué es lo que vas a hacer? Hablábamos de la motivación, de la voluntad, ¿no? De las estrategias que tienes, pero ¿cómo lo vas a hacer y qué tanto vas a ser perseverante o disciplinado en el alcance de tus metas? Esa es la parte final. Justo cuando alcanzas una meta recibes una recompensa económica, de reconocimiento social, llámese lo que sea que te va a dar a ti un estímulo positivo. Entonces, ¿qué nos va a lograr hacerlo? Pues bueno, hablamos como justo de estos pasos. Ahora tocaste una palabra importante que es la disciplina. Entonces ya hago esta actividad porque así lo quiero, porque es mi deseo, mi decisión. Tengo una motivación que pueden ser este tipo de recompensas, la que tú me digas, el llegar a algún punto, alguna meta. Ya tengo un plan, ya tengo diseñado una serie de cosas que tengo que hacer para llegar a esa meta, pero entonces requiero de esta disciplina, ¿no? ¿Qué es la disciplina? Pues simplemente mantenerte. Justo, ¿qué tanto vas a ser perseverante? El continuar con una acción, independientemente de los factores externos, independientemente de los gustos, de los impulsos, de las necesidades de externas, ¿no? Independientemente de si hoy me levanto todos los días a las 6 de la mañana y hoy está haciendo muchísimo frío, pues bueno, me abrigo y salgo de todas formas a correr. O sea, es justo permanecer con esa conducta, continuar con esa conducta y llevarla a cabo independientemente de las cosas inmediatas o de aquellos estímulos que me causan como una recompensa inmediata, positiva, ¿no? Que a lo mejor estoy en dieta y digo, este chocolate aquí me lo voy a comer y son esos 3 segundos del deleite, del sabor, del azúcar y que estoy echando para atrás toda una hora de entrenamiento, ¿no? Uh-huh. Y entonces es justo eso, mantenerte, tener autocontrol, tener justo esa decisión de continuar con lo que estamos haciendo día a día para lograr el objetivo que tenemos. He escuchado una definición de disciplina que se resume que es hacer las cosas que tienes que hacer aunque no tengas ganas, ¿no? O sea, ya tienes un plan, pues apegarte a ese plan y hacerlo, aunque ese día no te sientas
tan motivado como días anteriores, pues levántate a las 6 de la mañana y hazlo. Esa sería una buena definición de la disciplina. Esa sería una buena definición, sí, porque estamos hablando de continuar, ¿no? Independientemente de las cosas que estés viendo en ese momento, si hace frío, si hace calor, si está lloviendo. Bueno, si está lloviendo a lo mejor también, ¿no? No vamos a cerrarnos tanto de sí, voy a salir a correr independientemente de todo. Pero sí es, pero podría es ser, la idea, ¿no? O sea, ¿no? Podría ser. que, hay muchas personas que lo hacen. Que si lo persigues es, salvo que sea una situación realmente imposible, o sea, como a lo mejor en su momento te pega que fue la pandemia, y aún así podías hacer ciertas actividades, digamos, dentro de casa, ¿no? Pero a lo mejor eso sí ya te pega, si tenías planeado, no sé, correr en el bosque, pues, o en un parque, pues va a ser como complicado, ¿no? Si tienes que salir, digamos que sea ser un factor totalmente externo que no te lo permitiría, al menos a como estaba en tu plan, por así decirlo, ¿no? O sea, algo que sí cambie totalmente, ¿no? Pero fuera de ahí, no lo podrías realizar. Buscas otras opciones, exactamente, ¿no? Sí, claro, hacer algo en casa o buscas cómo practicarlo. Digo, ahí sí ya estamos yendo como un poquito al extremo. Pero es la idea, o sea, y me gusta mucho esa definición que acabas de comentar, exactamente, ¿no? O sea, hacer lo que tienes que hacer independientemente si quieres o no quieres hacerlo. Ok, perfecto. Ahora, hay otra cosa que dentro del deporte y dentro de la vida, siento yo que es nuestro mayor obstáculo, que es el miedo. O sea, que al final de cuentas es pues una respuesta de nuestro cuerpo ante situaciones externas, ¿no? Que pudieran causar algún peligro. Ya tú nos hablarás un poco más de la definición del miedo, pero ¿qué papel juega el miedo en las personas, en el ser humano? El miedo siempre ha sido una reacción de los seres humanos, o de los seres vivos. Pero, por ejemplo, justo nuestro cuerpo, nuestra mente, es muy inteligente. Hablamos, por ejemplo, en psicología de aquellos pensamientos que nos causan daño, que nos causan miedo, que nos causan alguna aversión, y como algunas teorías dicen, ok, lo guardas y prácticamente lo olvidas. No, hablamos ya después del trabajo del psicoanálisis, de cómo poder retomar como estas, o cómo identificar estos, no sé, sucesos que nos causaron ser como somos, ¿no? Pero justo es eso, o sea, el tener miedo no es ser una persona cobarde ni tiene que ser una emoción negativa, ¿no? Simplemente es algo que nos va a proteger de algún estímulo que tenemos, ¿no? Y eso también se va a basar en nuestras estrategias de afrontamiento de problemas. ¿Qué tanto puedo resolver? ¿Qué tanto puedo vaya a componer alguna cosa que destruí, ¿no? Mi mamá me va a pegar, entonces ahí empieza como esta emoción de esta sensación de las manos, de temblar, de llorar, de decir, ¿y ahora qué voy a hacer, no? Eso no me pasaría si yo digo, ok, rompí esta taza, pero tengo otra. Exactamente igual, ¿no? Las cambio. Entonces, no es algo negativo. Creo que muchas personas ven el miedo como una situación negativa, como emociones negativas, y ahí las clasificamos, ¿no? El miedo es malo. Y no precisamente, ¿no? O sea, justo es algo que nos va a proteger. Y es ese pensamiento, es esa reacción que nos va a estar apoyando como individuo a que tu seguridad esté íntegra, ¿no? Entonces, en mi punto de vista, creo que el miedo no te limita. Vamos más hacia qué tanto he aprendido a esquivar, a resolver y a superar cada uno de los problemas que tengo, de esos estímulos negativos. La parte social es muy importante. Ahí
Hay un mundo de teorías y de campos que podemos investigar, pero la parte social también influye mucho en cómo eres como persona, qué te da miedo, ¿no? ¿Qué te han enseñado que es malo? ¿Qué te han enseñado que puedes superar? ¿Y qué te han enseñado que no tienes prácticamente ninguna estrategia para poderlo superar? Y entonces esas cosas son las que decimos no puedo, ¿no? La manera de trascender esta parte es avanzar, o sea, como lo mencionas, que efectivamente el miedo no sea un freno, porque también muchas veces los miedos son pensamientos de algo que no ha sucedido, ¿no? O sea, empiezas a imaginar posibles escenarios futuros, pero no han sucedido. Entonces, creo que el punto sería trascender, precisamente que este miedo no te paralice y digas, voy a seguir adelante. Esto hablamos ya de otro tema a lo mejor, como de la ansiedad, ¿no? La ansiedad justo es eso, el temor a algo que no ha pasado, el temor al futuro, ¿no? A cuestiones futuras que a lo mejor no han pasado, que estoy imaginando, que estoy poniendo en un nivel sumamente alto y que realmente no es así. Justo poder controlar estos pensamientos, pero dices, ¿cómo los voy a controlar? Nadie me ha enseñado a controlarlos, ¿no? Esa es una parte muy importante. ¿Cómo los vas a controlar si no sabes cómo hacerlo? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Con quién tienes que ir? ¿Qué tienes que platicar? Muchas personas le dan un valor menor a la psicología, a la terapia, a todos estos grupos de académicos que te enseñan algunas estrategias, que no es precisamente terapia, ¿no? Ni nada por el estilo, pero que sí te dan algunas herramientas de experiencias grupales. Entonces, el miedo justo, sí tienes razón, no es únicamente a situaciones reales, sino que vienen a ser situaciones hipotéticas y que creo que esos son todavía los más complicados. Algunas películas han tomado justo esa parte y como tú solo puedes destruirte por completo porque creas esos monstruos para ti, ¿no? Entonces, sí es importante saber que la terapia es buena, ¿no? Y no solamente porque estás mal, ¿no? O porque quieres lograr algo, sino así como la salud física, la salud dental, vas al oculista, ¿no? A que te revisen, pues también vas justo a ver esta salud mental, cómo está, ¿no? No es que no le debamos de poner atención, sino qué tanto nos conocemos y cómo podemos mejorar para alcanzar algo. En este sentido, ¿qué recomendación nos darías para trabajar esos miedos? ¿Qué le dirías a un deportista para trabajar en estos escenarios futuros que no han sucedido, pero que de algún modo lo limitan en su rendimiento o en su proceso para llegar a las metas? ¿Qué actividades o qué recursos podrían funcionar para las personas? ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que justo llevamos los pensamientos al extremo, ¿no? Me voy a morir, todo se va a terminar, nadie me va a volver a hablar, ¿no? Y desde que escuchamos todo, nadie, muerte, ya estamos llevando el pensamiento hacia el final. Entonces justo también es observar qué estamos llevando al final, ¿no? O sea, antes de morirme, primero me siento mal. Antes de sentirme mal, me enfermo. Antes de enfermarme, me tropiezo, me caigo, como algo. Y antes de eso, o sea, hay muchos otros pasos atrás de este pensamiento que tenemos fatalista. ¿Qué va a pasar? Nadie me va a volver a integrar en su equipo. Y dices, a ver, espérame, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Estás yéndote al final y todavía falta ver si realmente te equivocas o no te equivocas, si haces el pase bien, si logras vencer al otro competidor. Entonces, creo que sí necesitas irte paso a paso y meditar
¿Cuál es tu miedo? Porque los tuyos son muy diferentes a los. ¿Cuáles? Identifícalo. ¿Y qué pasa antes de eso? ¿Qué pasa antes? ¿Cómo lo puedo evitar? Antes de eso, ¿qué me está pasando? ¿No? O sea, si llegamos a ese análisis, podemos llegar a una situación que era, pues, levántate mañana, ¿no? Levántate mañana, entrena, levántate mañana, ve y juega, practica, esfuérzate mañana. Llegas a un punto que es sumamente sencillo y ya no llegas al punto de me voy a morir. Claro. Quiere decir entonces que, bueno, primera, lo acabas de mencionar, todos tenemos miedos distintos, motivaciones distintas, voluntades distintas, lo cual nos hace únicas y únicos, ¿no? En este mundo. Por lo tanto, esa forma de trabajar los miedos, pues también tendría que ser específica, ¿no? Para cada uno de los deportistas, para cada una de las personas. ¿Y qué podría funcionar o qué estrategias podría tomar un deportista para trabajar sobre sus miedos? Algunos dicen, no, pues previo a la competencia escucha música. Algunos, pues, lee una frase motivacional, entrena, o sea, hagas como un pequeño calentamiento, respira, para que, digamos, que se vaya ese pensamiento, ese miedo. Son buenas estrategias esas, y si tienes alguna otra que nos recomiendes. Sí, o sea, todo lo que me estás diciendo es cómo controlar la ansiedad, cómo bajar como este nivel de estrés que tienes previo a una competencia. Pero, ¿sabes? También creo que algo que funciona mucho es rodearte de las personas que tienen los mismos objetivos que tú. Bueno, similar. Uh-huh. Que tienen similares metas a las tuyas y que se han equivocado muchas veces, que se han caído, que se han levantado y que siguen en el mismo camino como tú, tienen como otras experiencias a compartir. Esta red social es muy importante. Es algo de lo que podemos sacar muchísimas ventajas, compartir experiencias, compartir errores, ver qué le pasó, ¿no? Simplemente eso. Yo tengo un temor enorme a perder, pero a lo mejor voy a perder porque me va a fracturar una pierna, o se me va, no sé, algo malo me va a pasar. Pero te das cuenta que no, las personas pierden, sí me dolió, tengo un moretón, no pasa nada. Incluso los grandes atletas ganadores lo expresan, ¿no? Pues al final tienes que cometer muchos errores para llegar a ese nivel de excelencia. Incluso a veces cometes más errores que aciertos, pero persistes, ¿no? O sea, trasciendes en esa disciplina, trabajas tus miedos, continúas, y entonces eso te hace, pues, salir de la media. No te quedas estancado en el de, ya perdí, ya me quedé, ya no puedo, sino que trasciendes y dices, la siguiente vez lo voy a hacer mejor, o lo voy a seguir intentando hasta perfeccionarlo. Pues esa sería una buena estrategia. Y la otra, que yo retomo esto que dices, tener tu círculo con los mismos objetivos que tú. Quiere decir que entonces eso sí aplica, ¿no? O sea, si te juntas con 5 amigos que son deportistas, pues muy seguramente tú también, claro, vas a buscar entrar en ese grupo y vas a ser deportista, te va a gustar algún tipo de deporte. Y descubres cosas, ¿no? O sea, nunca has andado en bici, te das cuenta que las personas que andan en bici traen el casco, una lámpara, un chaleco, un tipo de bicicleta, un tipo de tenis. Y yo pensé que solo me subía a la bici y era muy sencillo. Y no, o sea, realmente te das cuenta, esta parte social y de compartir, a mí me gusta mucho. Creo que la parte social es algo que te va a fortalecer y de la que vas a aprender de experiencias de otros. Entonces, sí es muy importante. Yo recomiendo mucho justo escuchar, ¿no? Ver qué le pasó al otro, cómo lo hizo, observar,
y adoptar cada una de las estrategias que tú consideres son las mejores o que tú consideres son como más similares a tu forma de ser, a tu forma de actuar. Ok. Bueno, vamos a ir cerrando la plática del día de hoy. Me gustaría como englobar todo esto que hemos platicado para ir ya concluyendo. Pues precisamente, ¿cómo nos puede beneficiar el trabajar todos estos factores? Primero que nada, en nuestra vida diaria. Porque siento yo que pues eso determina cómo te vas a comportar en todos los ámbitos, desde el ser, desde la parte de que existimos, cómo te puede beneficiar todo este tipo de entendimiento mentalmente en tu vida diaria. No lo puedes separar. Así como eres en la escuela, vas a ser en tu casa. Muchos dicen, ay, no, sí. Actúas de la forma en la que tú eres. No puedes cambiar tu personalidad. Bueno, algunos sí, pero eso ya es un trastorno bastante complicado y no es el tema de hoy, ¿no? Se lo vamos a platicar en otro podcast. Ese es otro tema bastante interesante también, pero bueno. O sea, tú eres el Manuel de hoy y de este momento es el mismo que va a llegar a su casa y que va a llegar con su familia, ¿no? Pero, ¿sabes? Aprendes a aplicar las estrategias en diferentes situaciones. En el deporte me estreso, o a lo mejor es un deporte de contacto, ¿no? Pues juegas fútbol, te enojas, ¿no? Hay muchas personas que se enojan, empiezan los problemas, discuten, se pegan y demás. Pero empiezas a practicar ahí justo, ¿no? Relájate, vemos que las personas empiezan a respirar, empiezan a alejarse, ¿no? Date esos 5 segundos antes de decir algo y todo va mejorando. Y son estrategias que automáticamente vas a ir aplicando en otros ámbitos, ¿no? En la parte del trabajo es imposible que a lo mejor no tengas como una situación negativa con alguien y no por eso le vas a pegar. Y entonces aprendes a controlarte, aprendes a respirar, aprendes a aplicar ese aprendizaje que tuviste afuera en la cancha de fútbol y que automáticamente lo retomas porque tu mente, tus recuerdos, tu memoria lo retoma porque él sabe que está ahí, porque ya tuvo ese aprendizaje y lo hace consciente, o bueno, no consciente, sino lo retoma del inconsciente y lo puedes aplicar. Y aprendes justo a actuar de una forma, y eso es lo que hace que tu personalidad sea tal cual es, ¿no? Que tu forma de ser y de reaccionar sea así. Y la gente te empieza a conocer y empiezas a darte cuenta que eres la misma persona. O sea, a lo mejor en tu trabajo eres el jefe. Tampoco le gritas a las personas. Empiezas a actuar de la misma forma o empiezas a aplicar esas estrategias. Digo, no siempre va a ser igual porque requieres de diferentes formas de actuar en el trabajo que en la casa, pero en estas situaciones tu personalidad no va a cambiar, va a seguir haciendo lo mismo, va a tener la misma respuesta de diferente nivel, pero siempre se va a mostrar igual, porque justo es quien eres. Muy bien, y en la parte deportiva, digamos que ¿cómo beneficiaría el trabajar todos estos factores que hemos platicado el día de hoy hacia ser un mejor deportista en primera instancia? Y pues ya de ahí los objetivos y metas de cada uno son muy distintos, pero ¿cómo beneficiarían? Bueno, son distintos, pero es lo más importante. Primero necesitas saber qué es lo que quieres alcanzar, para entonces ver el camino que vas a formar para ese objetivo. Entonces, como deportista, ¿qué es lo que quieres? ¿Quieres ganar? Sí, pero ¿qué es lo que quieres ganar? Hablábamos de que son diferentes conceptos. ¿Quieres tener simplemente ese reconocimiento? ¿Quieres sentir esa sensación de logro personal, intrínseca, completamente? ¿O cuál es tu objetivo? Y una vez que lo tengas, puede ser cualquier objetivo, nada más defínelo.
Y estamos hablando de la motivación, de la voluntad y de toda esta parte de la disciplina, que es un camino bastante largo y de mucho esfuerzo. Y el esfuerzo no precisamente tiene que ser algo negativo ni algo difícil o imposible, mejor dicho. Es un esfuerzo levantarte día a día, entrenar día a día, llevar una dieta que te permita desempeñarte como tú quieres. La parte fundamental en mi forma de verlo y de lo que hemos estado platicando es: ten una meta. Una vez que la tengas, ve qué camino vas a seguir para conseguirlo, qué estrategias tienes, y tal cual, o sea, puedes tomar una libreta y decir: yo tengo este conocimiento, tengo estas estrategias, aquí hay un deportivo, aquí está, no sé, las canchas, ¿no? Aquí puedo pagarlo, aquí no. O sea, vas viendo qué estrategias son las mejores para ti, cuáles son las herramientas que tienes, cuáles de tus amigos te pueden apoyar, quiénes son las personas de las que puedes aprender. Y entonces justo caminar sobre esa línea y ser perseverante, ser disciplinado. No porque hoy hace frío, no voy a ir, ¿no? Entonces mantienes esa motivación para alcanzar la meta que quieres. Ok, perfecto. Por último, me gustaría hacer una pequeña dinámica de analizar dos frases que muchos seguramente conocemos. Y que me gustaría que tú nos explicaras. Y voy a comenzar con esta, que sería: ¿querer es poder? ¿Querer es poder? Sí. Hablamos al 100% de la disciplina. Querer es qué tan motivado estás. Querer es qué tanto deseo tienes por alcanzar algo. ¿Qué satisfacción te va a dar el alcanzar? Ahí empiezas a pensar en futuro. Y poder no es tan sencillo. Hablamos de que tienes que pasar diferentes etapas, de que tienes que pasar diferentes obstáculos, pero que si tienes tu idea bien clara de lo que quieres, lo vas a lograr, ¿no? O sea, simplemente necesitas tener los objetivos claros y con base en ello vas a alcanzar lo que tú decidas. O sea, ¿qué quiere decir? Que tienes que realizar las acciones. Finalmente tú quieres algo, pero no basta con eso, sino que tienes que... Claro, si tuviéramos la lamparita aquí, lo deseábamos y así sin nada. La lámpara mágica no funciona en estos tiempos, entonces hay que hacer muchas actividades, hay que programarnos, hay que disfrutar también ese camino, ¿sabes? No es como voy a hacer algo porque tengo que lograrlo y entonces empiezas justo en ese pensamiento a meterle algo negativo, algo de no me gusta, me voy a levantar temprano y ya lo ves como algo negativo. Entonces, rodéate de esta parte positiva y ¿qué beneficio tengo de despertarme temprano? O sea, me dura muchísimo el día, tengo toda la mañana libre, veo el amanecer que me encanta, ¿no? Entonces, todas las cosas tienen un lado positivo y otro negativo. Ahí depende de cómo vas a observarlo tú. ¿Qué perspectiva estás viendo? ¿Estás viendo la negativa, la positiva? Todas tienen una parte positiva y negativa. Enfócate en la positiva. Ok, muy bien. Y la otra frase es: el que persevera alcanza. Y el que persevera alcanza. Ahí, ¿qué tanto vamos a perseverar? Si me lesioné, ¿puedo perseverar? Si me sacaron de un club, ¿puedo perseverar? ¿No? Ahí hay que hacer a lo mejor un análisis y qué tanto lo deseamos. Ahí viene la motivación también. O sea, me sacaron de este club porque me peleé, ¿no? No lo pude remediar. Pero realmente, ¿quiero seguir jugando? Si quiero seguir jugando, lo voy a buscar. También es importante, ¿no? Que seas claro como en esta realidad. A lo mejor tuviste una lesión bastante importante y no precisamente
tienes que lograrlo. Hay cuestiones médicas que te van a impedir hacer algo. Que si ya no puedes hacerlo con esta pierna, bueno, no quiere decir que ya no vas a ser funcional, pero puedes hacer otras cosas. O sea, no es... Me refiero a que no puedes verlo todo de una forma negativa. Perseverar te va a llevar a un camino de logro. Okay. Porque nunca lo vas a dejar. Pues yo creo que me quedo con eso y que nos platiquen acá en los comentarios. Justamente estas dos frases me gustaría que nos comentaran. ¿Están de acuerdo en estas frases o cómo alcanzarlas? Y esta parte que seguramente voy a invitar en otro capítulo de los pensamientos positivos o de siempre tener esta parte positiva de las cosas, que no significa, yo lo veo así, verlo todo color de rosa, que todo es bueno, porque pues nos afectan las situaciones que vivimos y en el deporte pues también, pero ¿qué te deja esa experiencia vivida o qué parte positiva le puedes sacar? Ese yo creo que sería otro buen tema para uno de los capítulos posteriores. Bueno, amigas y amigos, pues así finalizamos nuestro podcast del día de hoy. Déjenos sus comentarios, déjenos preguntas, qué temas les gustaría que analizáramos en el podcast, que tengan que ver precisamente con esta parte mental que podamos desarrollar. Obviamente será la primera de muchas veces que nos acompañe la licenciada Adriana Aparicio, entonces si tienen ahí alguna inquietud, algún tema que les gustaría que tocáramos, pues adelante, déjenlo ahí en los comentarios. ¿Algo más que nos quieras comentar, Adriana, ya para terminar? Pues bueno, fue muy interesante, hay muchísimos temas, es muy importante, pues bueno, mantener claras las cosas que deseamos, que queremos alcanzar, y pues realmente muchísimas gracias, todo fue muy padre, muy divertido, yo espero que me sigan invitando, entonces pues seguimos aquí al pendiente, y pues sí, dejen sus comentarios y cualquier tema que podamos retomar. Muy bien, pues esto fue Mente en Juego, entrena tu mente, domina tu cuerpo, nos vemos la próxima. Gracias.